Bienvenidas y bienvenidos a Vivencias Bien Vividas. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de la segunda temporada. Aquí celebramos a quienes, sin buscar reconocimiento, han dejado huella con su entrega y pasión. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, @Yodesa, que le des like a este episodio y lo compartas para que cada vez más personas puedan conocer y disfrutar estas vivencias bien vividas. Hoy entrevisto a Ricardo Espinosa Ortiz, mejor conocido como Reo. Él es fotógrafo, diseñador, un apasionado por la vida, por observar todo lo que a su alrededor se puede fotografiar y justamente nos da una cátedra de fotografía en esta entrevista. Vamos con él. Mi estimado Ricardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Pues qué gusto que me invitaras. Hace muchos años que no nos veíamos. Qué sorpresa tan grata. Excelente, Ricardo. Pues vamos a iniciar presentándote, si me permites. Ricardo Espinosa Orozco estudió diseño gráfico en la UAM Azcapotzalco y es fotógrafo profesional desde 1985. Fue profesor de fotografía en la UAM, en la Salle, en la Ibero y ha realizado innumerables proyectos fotográficos profesionales y personales. En 2008 crea Antecámara Ediciones, portal de fotografía en la web y servicios de impresión de arte para fotógrafos y artistas visuales. En 2013 creó la empresa Muégano Ediciones junto con la diseñadora Paulina Gómez, diseñando y produciendo productos para tiendas de museo, librerías y público en general. Actualmente continúa diseñando, haciendo la fotografía, imprimiendo y produciendo interesantes productos culturales que se comercializan en los principales museos de México. ¡Wow! Una carrera increíble. Y bueno, pues ante todo me gustaría empezar con la pregunta de cajón en este podcast, Ricardo, porque has tenido muchos años de carrera, pero desde tu punto de vista, ¿qué es lo que crees que has aportado a la sociedad en todo este tiempo? Bueno, justo cuando platicamos de manera introductoria de esta entrevista, estaba yo preguntando justamente qué es ese aporte que he hecho. Y bueno, yo me he dedicado, como acabas de mencionar, a muchas actividades, principalmente la fotografía, el diseño y la docencia. Por lo tanto, yo creo que mi aporte principal ha sido justamente la docencia. A mí, desde que estudié la carrera, me gustó mucho la vida universitaria, me fascinó, me encantó eh, la convivencia con los compañeros, con los maestros, y algo que yo no tenía contemplado era que tenía yo vocación de maestro. No sé, de repente se dio de una manera más o menos orgánica, como dicen ahora, espontánea, que un profesor de diseño de ahí en la UAM nos invitó a un grupo de amigos a dar clases, a quedarnos después de que terminamos la carrera. Yo ya era aficionado a la foto, tenía, digamos, un conocimiento de fotografía un poquito superior al del promedio de los demás alumnos, y entonces me invitaron a pues, que nos prepararan para dedicarnos a la docencia, y me pareció interesante, me gustó, y empezamos a dar clases, varios compañeros y yo, y me encantó. Esto fue en 1981, y desde 1981 hasta el 2008 di clases a alumnos universitarios, sobre todo en las materias de fotografía, algunos de diseño también durante algunas temporadas en varias universidades, en la UAM, que es donde
estudié en La Salle una breve temporada y en la Ibero di clase casi 25 años y me gustó muchísimo, la verdad. Al principio eh, solo me dedicaba a dar clases, pero después mi propia vocación y mi gusto por la fotografía y mi ambición de querer hacer trabajo profesional, pues me llevó también a poner mi estudio y eso me sirvió mucho para mis clases porque al dar clases es importante tener la experiencia profesional también. Hay muchos profesores que solo se dedican a la docencia y está bien, pero yo creo que enriquece la experiencia que puedes compartir si tú te dedicas también a eso. Entonces me gustó mucho dar clases y me gustó mucho la retroalimentación de los alumnos, eh, porque te obliga a tener que desarrollar más tus contenidos, a aprender otras cosas que en el mundo profesional a lo mejor ya dejas de lado. Entonces, para mí ha sido muy enriquecedor y yo creo que esto me permitió pues darle a las nuevas generaciones pues compartir un poco de mi vida, de mis experiencias, de mi conocimiento y algo que me ha dado mucha satisfacción a lo largo de los años, después de tantos años de dar clases, son como 40 años, ya no doy clases actualmente, pero durante tantos años haber dado clase, me ha gustado mucho encontrarme a los exalumnos, que de hecho tú eres una exalumna, o sea que eres una prueba viviente de esto, eh, que de alguna manera lo poco o mucho que les compartí de algo sirvió, ¿no? Yo creo que ese ha sido el aporte principal que he dado yo a la sociedad y pues sí me siento satisfecho de haber escogido este camino. Mira, ya que lo mencionas, que sí fui tu alumna, precisamente cuando estabas muy jovencito, bueno, yo también, estábamos muy jovencitos, pero tú estabas muy joven, eras un maestro muy joven para nosotros. Y si en algo la fotografía me gustó, me fascinó, mucho tiene que ver por esa clase que tuve contigo, porque precisamente eras un maestro diferente, por ser joven, ¿no? Eras como muy empático, ¿no? Con nosotros. De hecho, pues después te volviste nuestro amigo, ¿no? Pero en realidad, sí, cuando eras nuestro maestro, a mí me gustó mucho el enfoque que tú dabas, esto de salir a tomar fotos y era muy padre. Entonces a mí la fotografía me gusta siempre, pero recuerdo con mucho cariño tus clases. Gracias. Sí, bueno, ahí lo que sucedió, incluso yo al principio me sentí un poco culpable porque no sabía si yo tenía, digamos, la experiencia, el conocimiento suficiente como para compartir y poder enseñar a generaciones de alumnos que eran unos cuantos años más chicos que yo. Eh, sí, pues yo empecé a dar clases a los, ¿qué será? 81 a los 23 años. O sea, realmente muy joven y mis alumnos eran de 19, o sea, yo Ujú. tenía 3 4 años más que mis alumnos. Entonces, pues, obviamente había una identificación generacional y digamos que la ventaja que tenía yo era que como yo me había dedicado a la foto desde la adolescencia, ya tenía yo mi cuarto oscuro, desde la prepa y toda esta historia, entonces eso me dio la confianza de que sí podía yo aportar un poquito más de conocimiento sin tener la edad ni la experiencia, que en ese momento todavía no la tenía, eh, precisamente la empatía y compartir en esa época de mi vida con personas que eran pues, prácticamente de mi misma generación, pues las mismas inquietudes, más o menos los mismos gustos, la misma cultura, el mismo background, digamos. Y entonces eso
aunado a la pasión que sentía y siento todavía por la foto, pues compartir, ¿no? Y hice muchos amigos. Tengo muchos amigos de que todavía son amigos míos hasta el día de hoy. Mencionaste a Arturo Parra, por ejemplo. Bueno, hay cantidad, tengo decenas de amigos de esa época que pues, ahora somos pues, colegas, ¿no? Y ha sido una experiencia padrísima y encontrarme cada vez a la gente en ferias, en exposiciones y tal, siempre es emocionante, ¿no? Aunque hay veces que obviamente la edad pasa la factura, de repente uno no lo reconoce, ¿no? Pero, oye, tú, Reo, ¿cómo estás? Me dicen Reo. Eh, Qué gusto, tú me diste clase, mira, y siempre les pregunto, oye, ¿de qué generación eres? ¿De qué escuela? Tal y tal, y me hace recordar esos tiempos y pues es padrísimo. Realmente creo que tomé una buena decisión de vida cuando decidí llevar ese camino y después incorporarme también a la vida profesional. Claro. Y sabes, Ricardo, yo creo que también un fotógrafo aporta mucho a la sociedad, porque un fotógrafo nos da su punto de vista, porque a lo mejor hay un paisaje y el retratarlo de diferentes lugares te da un mensaje diferente, ¿no? O sea, a lo mejor una persona puede tomar, otra puede tomar la misma fotografía, pero esta pasión por la fotografía te hace llegar más allá de lo que cualquier persona a lo mejor puede ver. Y yo creo que eso también aporta porque te deja un mensaje, cautiva momentos que a lo mejor son irrepetibles. Y eso, claro que ahí se queda. ¿Tú qué opinas de esta idea? Sí, sí, bueno, la fotografía realmente es algo para mí fascinante por digamos, el privilegio de poder aprender a ver el mundo de una manera un poquito más profunda que el común de la gente. Eh, Hay gente que le gusta la música y que tiene talento para ello, y habemos la literatura, o, no sé, diversas formas de comunicación artística o creativa, lo que sea. Y en el caso de la vista, la fotografía ofrece esa oportunidad de ver el mundo con un poquito de más profundidad que algunas otras personas. Por ejemplo, ver la luz, ver el color, ver la composición, ver las situaciones, cómo se desarrollan. Yo pertenezco, digamos, a una comunidad de fotógrafos muy amigos y es muy común que nosotros vamos caminando por la calle de repente y de repente decimos, mira, mira la luz ahorita, ¿no? Ahorita ya es la hora cuchi cuchi, ¿no? La hora, tal vez el tiro ahorita, mira ese tiro, de repente, ¿no? Con amigos, mira, de ese tiro. Aunque no traigamos la cámara, inmediatamente todo el mundo dice, sí, no, está padrísimo. Es algo que compartimos, la gente que nos gusta esta cuestión visual, y además nos invita eh, a aprender de otras disciplinas, por ejemplo, la pintura, el cine. Cuando yo voy al cine, por ejemplo, y yo creo que es muy común en la gente que comparte con nosotros este gusto por lo visual, no solamente ves la trama y sientes las emociones, sino ves el ángulo de la cámara, cómo iluminaron, la composición. Ahorita me estaba acordando de una serie, por ejemplo, que se llama Replay, no sé si has visto y te la recomiendo, que es en blanco y negro, es una clase de fotografía, ¿no? Está en Netflix. Eh, es un curso de fotografía, esa serie, y es un placer verlo. Y en mi caso, pues me siento privilegiado de tener, digamos, de poderlo ver y apreciar. Y cuando he dado clases, mi intención ha sido justamente esa, que la gente no solamente aprenda a tomar fotos, sino que desarrolle una cultura visual, ver muchas fotografías, ver el mundo, invitarlos a observar cómo cae la luz en un cierto sitio, experimentar con la luz, el color, las texturas, eh,
y también algo que decir, ¿no? De uno mismo, hacer autorretratos, por ejemplo. Eh, en fin, tiene una riqueza la fotografía fabulosa. Hablabas del paisaje. A mí me gusta mucho el paisaje, he hecho algo de paisaje con cámaras panorámicas y me apasiona. Es muy chistoso porque tengo amigos que se dedican a la fotografía profesional, pero no toman fotos fuera del estudio. O sea, para ellos. O sea, tengo amigos que se van de viaje y no se llevan su cámara. Oh, Es algo me llama la atención, ujú, hasta me saca un poco de onda, porque ujú, yo organizo mis viajes para tomar fotos, ¿no? claro. Yo creo que es como una gran diferencia. Hay gente que vive de la fotografía como un negocio y lo que quieren es meterse en una alberca, echarse unos tragos, pasear y olvidarse de que toman fotos, ¿no? Cuando tienes una vocación y una pasión por hacer algo, usualmente cualquier cosa que sea, en este caso la foto, pues usualmente más bien buscas las excusas para realizar esa actividad que te apasiona, ¿no? La fotografía en mi caso pues fue al principio un hobby que fue desde muy chico, yo como desde cuarto de primaria, más o menos, que tendría ya unos 10 11 años, veía a mi padre tomar fotos y me gustó y llegaba a mi casa la revista National Geographic, que en esa época venía en inglés nada más, y yo ni hablaba inglés, ni entendía, pero veía, ahora sí que veía los monitos, ¿no? Las fotos y me apasionaba, y eso también me dio el gusto por viajar y por conocer el mundo, y eso me despertó una curiosidad cultural e histórica y geográfica, y es un paquete completo. Cuando uno se dedica a este tipo de actividades, usualmente es como un paquete en donde al rato todo te puede llamar la atención, la arquitectura, el diseño industrial, la tipografía, el diseño gráfico, la fotografía, la historia de la foto, la historia de la humanidad. Entonces al rato ya te vuelves un curioso permanente del mundo y de la vida y de la gente. Entonces es padrísimo. Claro. Oye, Ricardo, ¿y cuáles serían tus fotos favoritas, las que has tomado, que dices, estas son mis nenas consentidas? Y cuál sería el contexto? O sea, ¿por qué lo son? Ay, una pregunta. Pues mira, creo que va cambiando. Cuando uno empieza a tomar fotos, pues tienes tus fotos favoritas que son la foto de la florecita, la foto del atardecer, el no sé qué, ¿no? Pero uno probablemente empieza haciendo clichés, clichés fotográficos, fotos de lugares comunes, ¿no? Es interesante el tema de la foto porque la fotografía para mucha gente es fotografiar cosas bonitas. Mm, O sea, por ejemplo, un atardecer. Te vas a la playa y fotografías, hay un atardecer muy bonito y con unos pelícanos y el mar reflejando la puesta del sol y todo eso, y no le quito mérito, desde luego, es interesante, es bello de ver y está bien, pero llega el momento en el que, ok, ¿qué hay más allá de eso? Y empieza uno a preguntarse, bueno, la fotografía, ¿qué sentido tiene? mm, Y allí es donde puede uno irse hacia diferentes vertientes dentro de la actividad fotográfica. Por ejemplo, en Estados Unidos hay dos corrientes fotográficas importantes, la del este y la del oeste. La del oeste es la fotografía que realizaron grandes fotógrafos del paisaje, como Ansel Adams, Edward Weston y muchos otros, que fotografiaban la naturaleza en su esplendor y mostrando la belleza de los lugares con una increíble perfección técnica, ¿no? Y tú ves las fotos, son impactantes, muy hermosas para ver. Eh, y esto se daba
precisamente porque en el oeste de Estados Unidos, pues hay este tipo de paisajes, ¿no? Es lo que hay principal. Y por el otro lado, del lado este, principalmente Nueva York, es el fenómeno humano, o sea, el fenómeno social, la interacción entre las personas, el drama humano, el retrato, la vida urbana, callejera, y ahí se desarrolló mucho justamente lo que se conoce como la fotografía callejera. En Europa, lo que Cartier-Bresson llamó el instante decisivo, ¿no? Entonces, a mí me han gustado ambos mundos y yo he hecho fotos de paisaje, porque me gusta mucho el paisaje, aunque le doy un swingcito, una vueltecita a fotografiar no solamente las cosas bellas, sino las cosas que de repente son a lo mejor un poco surrealistas, eh, o que confrontan ya sea la mirada o el concepto de belleza. Y por el otro lado, el reto de fotografiar la vida cotidiana y que es algo rudo porque tienes que interactuar con los demás. Yo antes tenía mucho miedo de fotografiar a la gente, entonces utilizaba telefotos, me daba miedo que me fueran a agredir o que ellos se sintieran agredidos al tomar las fotos. Y esa es una lucha constante, pero es interesante como reto, porque además no tienes mucho control, más bien no tienes muy poco control de la situación. En el caso de la fotografía de paisaje, tienes como más control, puedes predecir un poco, claro, tienes condiciones climáticas, luz, etcétera, pero pues puedes tú planear tu foto para tomarla eh, eh, con las condiciones que te gustarían, ¿no? Por ejemplo, en el amanecer, en una cierta época del año, escoges el ángulo, pero tienes un poquito más de control. En la fotografía callejera, no, está pasando la vida enfrente de ti y tú tienes que captar. Ese tipo de fotografía es la que ofrece un reto mayor y en donde pues me ha gustado más trabajar, aunque digamos que empecé a hacer ese tipo de foto tardíamente. Ahora tú me preguntas cuáles son mis fotos favoritas. Eh, es que depende de la época. Las fotos cuando yo era más chavo, eh, mis fotos favoritas pues, eran fotos más simples, ¿no? Porque no tenía tanto material, pero pues, a lo largo de los años pues, se va sustituyendo por imágenes que me gustan más. Lástima que ahorita en esta conversación no se me ocurrió haber hecho una pequeña selección de fotos para mostrárselas a la gente que está viendo este podcast, pero digamos, ahorita me viene a la mente un proyecto muy interesante que hice en el 2008, en donde me pidieron, ahora sí que me saqué el tigre en la feria, me pidieron hacer un proyecto padrísimo que era fotografiar todo México para el Consejo de Promoción Turística de México. Entonces el proyecto era hacer un banco de imágenes de turismo de todo el país. Y estuve durante un año completo por tierra fotografiando todo México. Oh, wow. Entonces fue una experiencia única en la vida. Me siento muy feliz y muy privilegiado de haber tenido la oportunidad de haber no solamente fotografiado el país, sino haber conocido al país y en un año como una instantánea, como una sola fotografía, como si fuera una sola fotografía de todo el país en ese momento, ¿no? Ujú. Con sus temas padres y sus temas no tan simpáticos, ¿no? Uh, pero bueno, fue una experiencia fabulosa y recuerdo ahorita una foto que tomé muy cerca de aquí, en Cholula, en donde la anécdota es más o menos simpática. Tenía yo que ir a fotografiar un taller de Talavera, que Ujú. está en la recta entre Puebla y Cholula. Ujú. Entonces fui ahí, pero ya era un poquito tarde, eran como las 5 de la tarde, y los artesanos ya habían salido,
Era un taller como muy fino, digamos, de Talavera, donde hacían incluso piezas contemporáneas para artistas famosos y todo eso. Y entonces, bueno, pues estaba feíto el día, estaba lluvioso, no estaba nada padre, ya era tarde, ya se habían ido los empleados, entonces decidí quedarme en algún hotel por ahí en Puebla y regresar a la mañana siguiente a tomar esas fotos. Y a la mañana siguiente estaba el sol esplendoroso, estaba, estaba el volcán Popocatépetl nevado, con una nevada de la noche. Entonces estaba así blanco, padrísimo, y además con una fumarola enorme, ¿no? Entonces la situación era ideal, porque era temprano en la mañana, eran, no sé, las 7:30, 8 de la mañana, más o menos, y es famoso una iglesia que está arriba de la pirámide. Hay una pirámide en Cholula, que es la más grande por volumen en el mundo, y en la punta de la pirámide, que más bien se ve como un cerro, solamente está como descubierto, digamos, la estructura arquitectónica solamente en una parte de la pirámide, y lo demás se ve como un cerro, y en la punta de ese cerro hay una iglesia, que además, por suerte, la acababan de pintar. Entonces, hay una toma que yo había visto que había tomado una fotógrafa americana en donde se veía en primer plano esa iglesia y atrás el Popo. Y entonces yo dije, de aquí soy, obviamente, ¿no? Entonces estuve buscando el ángulo para poder agarrar exactamente la posición y descubrí que que la posición ideal era de una propiedad que había ahí y que resultó que era un gimnasio que pertenecía a la Universidad de las Américas, que está ahí a un ladito. Y entonces pues, fui y dije, es que desde la azotea de esta propiedad, ahí es el tiro, o sea, no hay de otra. Entonces llegué y pedí permiso y no me lo dieron. Subir a la azotea. Y entonces me decían, no, es que usted tiene que ir a rectoría y pedir un permiso y entonces a ver si se lo dan y tal y tal. Y yo casi hincado rogando, le saqué toda la documentación, cartas, etcétera. Y le dije, mire, a ver, por favor, necesito tomar esta foto, soy fotógrafo de tal y tal, asómese, vea la foto, o sea, asómese por favor y vea, es que está gloriosa la luz, todo, tal, 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 por favor, déjeme. Y entonces el cuate me dijo, sí, ¿sabes qué? Ok, va. Ya me ayudaron y ya subí a la azotea e hice las fotos y ese resultó ser pues casi uno de los highlights de todas las. Hice como 150,000 disparos a lo largo de ese año y fracción, y esa es una de las fotos, pues como más representativas, significativas o simpáticas o favoritas, por decirlo, por lo menos de ese proyecto, ¿no? Es interesante, uno establece muchas veces eh, relaciones afectivas con las fotografías por el momento en que se tomaron, y seguramente le pasa a todo mundo, porque todos tomamos fotos, nunca se han tomado tantas fotos eh, en el mundo como actualmente, porque ya todos tenemos cámaras. Lo que dicen es que ahora no sé si es cada minuto o cada día, se toman más fotos que en toda la historia de la fotografía, desde que se creó hasta el inicio de la foto digital. Diario se toman más fotos que en los 200 años, o no sé cuántos son, fue en 1800, sí, tiene como 200 años, que se descubrió, se desarrolló, se inventó la fotografía, porque es de 1820 y tantos, Nicéforo Niepce. Entonces, en 200 años se tomaron una cantidad de fotos que hoy se toman diario, ese mismo número de fotos. Es impresionante. Bueno, el caso es que eh, uno desarrolla una relación afectiva. El común de la gente, que no es fotógrafo, y nosotros, yo también, pues tenemos
un vínculo afectivo eh, por el tema de los recuerdos. Te vas de vacaciones, tomas una foto en una fiesta, un cumpleaños, hay mil situaciones, un viaje, hay mil situaciones diferentes y valoramos muchísimo después esos recuerdos y decimos, qué bonita foto, qué buena foto. La foto a lo mejor no es tan buena, pero es buena en el sentido emocional, porque salió nuestra abuelita, salió el hermano, el hijo, el perro, la situación padrísima que vivimos, y a lo mejor sí está, a lo mejor hay una bonita luz, o salió la sonrisa del hijito o algo, ¿no? Entonces es un poco subjetivo decir lo que es una buena foto. Entonces ahí hay que ver si esa buena foto es buena para uno, para la gente que lo comparte, de la misma familia, o en general para el mundo, ¿no? Y luego es difícil a veces editar uno su propio trabajo. Claro. Yo estoy tomando fotos todo el tiempo, como ando mucho en auto, pues traigo un buen celular, ¿no? Que lo tengo precisamente porque tiene una buena cámara. Entonces, a pesar de que sí tengo cámaras muy buenas, no las ando cargando las 24 horas del día, pues, por cuestión de seguridad o comodidad o lo que sea, pero el teléfono pues, me permite estar capturando situaciones urbanas y, en fin, eh, y de repente me cuesta trabajo decir, ah, pues esta es una buena foto, esta no. Hay veces que desecho, no desecho, sino dejo por ahí alguna foto y alguien la ve y dice, oye, está padre esa foto, ¿por qué no la has publicado, no? En Instagram, o sea. Ah, pues mira, sí, mira, tal, tal, tal. Es interesante. Eh, en fin, de fotos favoritas, pues ahí te menciono esa. Tengo otras que tomé de paisaje, que lástima que ahorita no les puedo mostrar aquí, pero es bonito dedicarse a esto y la satisfacción de salir y tomar fotos. Antes había una cuestión como mágica, y tú lo viviste seguramente porque yo daba clases en esa época en donde pues, usábamos película y siempre Ujú. había la expectativa de, ay, ¿qué tal habrán quedado mis fotos? ¿No? Sí. Y luego la decepción, ay, hice pura basura. O, mira, esta foto me quedó padrísima, qué buena onda, tal, y ya las ampliábamos y tal, ¿no? Ahora es como más inmediato, es más práctico, ¿no? Mucho más rápido, más práctico y podemos evaluar fácilmente, a veces hasta hacer una toma nuevamente, ¿no? Reencuadrando o haciendo cosas, ¿no? Realmente es una experiencia muy padre dedicarse a esto y compartirlo con los demás y compartir esa pasión. Claro, fíjate que ahorita me hiciste recordar precisamente, ¿no? Antes la fotografía no estaba al alcance de todas las personas. De hecho, pues para quienes lo tenían como hobby era un hobby caro, ¿no? Porque había que mandar revelar, ¿no? O revelar uno mismo y los líquidos y el estudio y también el cuarto oscuro y todo lo que implicaba tener una fotografía en las manos. Hoy, como bien dices, todo el mundo, hasta los niños. Incluso yo cuando quiero una foto se lo pido a un adolescente o a un niño que me la tome en la calle que a una persona mayor, ¿no? O sea, hoy todo el mundo tiene acceso a un celular con cámara. Entonces, ha ha cambiado este tener acceso a la fotografía, ¿no? ¿Qué esperan entonces los fotógrafos profesionales? Porque pues hoy todo el mundo se cree fotógrafo. Sí, eh, es un tema. Es un tema porque se ha democratizado muchas actividades que antes eran del ámbito profesional. Ujú, eh, Se ha democratizado y eso ha afectado, tiene como varias implicaciones, ¿no? Digamos, la implicación profesional, comercial, le ha pegado durísimo a los fotógrafos y más ahora con la inteligencia artificial, en ujú. donde ahora casi cualquier persona fotografía un productito y si lo quieres en una playa en Hawái, le dices ahí, ponme este producto en Hawái, en una playa con una palmerita y vámonos. Cosa que antes tenía que hacer con Photoshop, tomaba horas,
era costosísimo, etcétera. Eh, en, en mi vida profesional, a mí me tocó una época buena en donde se necesitaba muchísimo conocimiento y muchísima inversión. Eh, digamos, está el mundo de la fotografía de aficionados, principalmente con cámaras de 35 milímetros, las típicas Canon, Nikon, todo este tipo de cosas, con película en rollo, 36 fotos, toda esa historia. Lo que tú decías del costo, pues sí, era un costo relativamente elevado, sobre todo si tenías todo el equipo de lentes y después la inversión en los rollos, en el revelado, y si querías imprimir tú, comprar papel, bueno, en fin. Pero pues eso es un hobby y es una cuestión que, bueno, es intrínseca casi en cualquier hobby. Y en el mundo de la fotografía profesional, pues sí tenías que tener un conocimiento como muy sólido en cuanto al uso de los equipos Ujú, y estar muy seguro y ser muy consistente. La diferencia entre un fotógrafo profesional y un fotógrafo aficionado es, entre muchas otras cosas, la consistencia. O sea, que no te salgan de churro las fotos, sino que te salgan bien siempre. claro. No solo técnicamente, sino compositivamente y toda una serie de cosas. En esa época, pues usábamos las cámaras de 35 milímetros para proyectos en donde se necesitaba mucha versatilidad y para fotografía de producto o un poquito más profesional para cuestiones como publicaciones en revistas, este tipo de cosas. Se usaba formato medio, que es este formato que le llaman 6x6, 6x7, formato 120, que es un rollo como más ancho Ujú, y que tiene mucho más calidad porque, como tú sabes, el grano de la película es visible cuando tienes negativos más chicos. Mientras más grande el negativo, más detalle obtenías. Entonces existían esas cámaras, son caras, ¿no? ujú, Eran muy caras, es Hasselblad, este tipo de cámaras, Roley, y después las cámaras de gran formato, de placa, de película, que eran hojas como de 5x7 pulgadas, más o menos, 4x5 pulgadas, el más común, 5x7 hasta 8x10, que es un negativo muy grande, y ujú, son cámaras que eran muy costosas, difíciles de usar porque tienen muchos movimientos, eran padrísimas, yo todavía tengo algunos de esos equipos, y eso pues no era para un aficionado, para nada, ¿no? Flashes electrónicos, exposímetros, colorímetros, filtros, composición, uso de equipo Polaroid, respaldos Polaroid para hacer pruebas, etcétera. Entonces exigía una cuestión técnica, conocimientos técnicos que el común de la gente no tiene, incluso hasta el día de hoy. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entra el mundo digital, eh, dentro de la fotografía, pues se democratizó porque se volvió mucho más fácil tomar las fotos y después, ahora sí que photoshopearlas, como decimos, ¿no? O sea, con el programa Photoshop ya todo el mundo sabe lo que es Photoshop, aunque no se dedique a esto, ujú, ¿no? O sea, casi ya es como un verbo photoshopear, ¿no? ujú, Hacerle pues, todos los ajustes. Entonces, ¿qué sucedió? Que comercialmente todos los que hacíamos catálogos, hacíamos cuestiones profesionales de producto, tal, pues de repente se desapareció. Ahora ya los diseñadores, que además estamos del otro lado tú y yo, porque somos diseñadores gráficos, muchos diseñadores pues ya tienen su fondito, se compran una cajita con sus LEDs y le toman la foto y la meten en Photoshop y ya no contratan al fotógrafo. Y antes un fotógrafo cobraba 1,000 pesos, 1,500 pesos por una foto de esos, hiciera un catálogo de 200 productos, pues te forrabas, ¿no? Hacías unos proyectos muy padres en donde uno podía vivir muy bien, eh, porque era muy especializado. Ahora eso ya desapareció y
con la llegada de otro fenómeno que es lo que le llaman el microstock. Hay los bancos de imágenes, que no sé si la gente que nos está viendo sepa de eso, pero los bancos de imágenes, para los que no saben, son como grandes colecciones gigantescas de millones de fotos de lo que tú quieras. ¿Quieres un pingüino? Ahí está el pingüino. ¿Quieres un niño sonriente o un bebé con una sonaja o el niño con el gatito o un ejecutivo saludando a no sé qué o en un avión o subiéndose en un avión ejecutivo? Todo existe, ya todo está fotografiado y esas fotos te las rentan y hay como diversos niveles. Entonces, si tú vas a hacer un informe anual de alguna empresa, pues puedes ya sea contratar un fotógrafo a que te haga esas fotos o simplemente vas a un banco de imágenes y la compras o la rentas por una cantidad, ya te ahorras modelos, maquillaje, locaciones, producción, tal, ¿no? Entonces te sale más económico. Y ahora existe una cosa que le llaman microstock. Hay tantos millones de fotos disponibles que hay empresas como Shutterstock que tú por una cantidad mensual, creo que 5,000 pesos, puedes descargar hasta 750 fotos mensuales. Mm. Entonces, un despacho de diseño pues, paga esa cantidad, que bueno, es una lanita, 5,000 pesos, pero tienes un acervo de millones de imágenes de donde te puedes despachar. ¿Qué es lo que sucede? Que se contrajo ese mercado a cosas en donde a fuerzas tienes que fotografiar nada más locaciones específicas o productos específicos. Un gansito, bueno, pues el gansito es un gansito, o sea, no hay un stock de gansitos. Bueno, y a lo mejor eso hay que meterle producción, cosas de ese tipo. Entonces, para eso sí contratan a los fotógrafos profesionales, Ujú. ¿no? Fotografía de moda, fotografía de arquitectura, ¿no? Alguien te contrata para fotografiar un edificio en particular, ¿no? O una industria, un informe anual, por ejemplo, a mí me ha tocado hacer informes anuales de empresas grandes como Bimbo, por ejemplo, Volaris, bueno, pues ahí sí te contratan por día y tal, y es razonablemente bien pagado. Reproducción de arte, bodas, fotografía social en general. Todavía existen esos nichos, de esos nichos profesionales que continúan y van a continuar. Pero ahorita con la inteligencia artificial, o sea, ya está, va a haber cambios radicales, ¿no? Porque ya a lo mejor puedes, puede una novia fotografiarse con su vestido, casi que con su iPhone, y ponerse con un fondo X en algún paraíso en el otro lado del mundo, o con los novios, o besándose, o tal, ya es muy impresionante y esto apenas está empezando. Entonces, si la fotografía ahorita está, no digamos en crisis, porque no está en crisis para nada, como te digo, nunca se han tomado más fotos como lo que se hace actualmente, pero para el mundo profesional sí es un reto. Es interesante lo que está pasando, pero a fin de cuentas, lo que cuenta es, tengo un buen amigo que se llama Pedro Meyer, es un fotógrafo bastante conocido y ya veterano, tiene 90 años y todavía está ahí haciendo sus libros y tal. Y entonces él dice, yo creo que tiene razón, lo que cambia es la narrativa. O sea, a fin de cuentas, lo que podemos hacer los fotógrafos, ya sea de obra personal, sobre todo los de obra personal, es, pues, ¿qué historia vas a contar? Porque a fin de cuentas, pues, uno es una persona, ahora sí que individual, con sus Ujú. propias vivencias, historia, y entonces, ¿qué es esa historia que tú quieres contar? ¿No? Que es una historia que los demás no tienen. Entonces, es interesante porque tú tienes tu visión, tu manera de ver, y entonces el reto es cómo mostrarle al mundo la manera que tú tienes de ver. Y para eso necesitas también mucha cultura visual, mucha introspección,
y técnica, desde luego, para captar lo que a ti te gusta desde tu punto de vista particular, darte el permiso de hacerlo y a lo mejor contar tus propias historias. Ahorita hay tantas imágenes, si hay millones de imágenes todos los días, que una imagen destaque es muy difícil. Ya todo está visto, ya todo, si tú te metes a Google y le pones, ya sabes que puedes buscar por imágenes, ¿no? Agarras casi cualquier foto, la echas ahí y te salen miles de fotos similares, ¿no? Es un poquito descorazonador si, si de repente no sabes qué onda, pero al mismo tiempo te puede motivar a hacer cosas diferentes, ¿no? Es interesante lo que está pasando ahorita, muy. Sí, y pero es que también pasa con otro de tus ámbitos profesionales, el diseño, ¿no? Antes, bueno, ser diseñador era súper especializado, ¿no? Y hoy con aplicaciones como Canva, pues hasta cualquier persona tiene acceso, ¿no? O sea, es sumamente accesible para todo el mundo y pasa lo mismo, ¿no? También el diseñador pues ha tenido que reinventarse para poder sobrevivir profesionalmente y eso también lo has vivido porque pues tienes un despacho, ¿no? Sí, sí, el otro día tengo un amigo que fue alumno también en algún momento de la vida y me decía, ay, es que estoy como muy sacado de onda. Me pidieron que hiciera un logotipo y pues un presupuesto para un logotipo yo cobro 50,000 pesos, porque claro, no es solamente el logotipo en sí mismo, sino todo un programa de diseño con sus aplicaciones, bla, 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 tipografía, etcétera. Y llega un chavito y cobra 2,000, ¿no? Y hay programas que te hacen el logo, que tú le dices, justo con inteligencia artificial y con, bueno, Canva y ese tipo de programas y otros, que tú le dices, pues voy a ver, quiero que poner un salón de belleza y quiero que se llame tal y si quiero unas florecitas y en fondo figura y con un esquema de color tal, tal, y te ofrece ahí en segundos 10 posibilidades, ¿no? Y entonces vas elaborando eso y al rato ya te saca el logo y ya, chao, oyeros, ya acabaste, ¿no? Es rudo. Ahorita ser diseñador no está tan fácil. Ujú, Básicamente, lo que tiene que suceder ahora es eh, pues buscar un diferenciador y además valerte también de esas herramientas como base para poder trabajar. claro. ¿No? Porque no quiere decir que tú no utilices también esas herramientas, sino aprovecharte como base para crear otras cosas, ¿no? Claro. Para refinar y tal. Eh, Ahora, también la experiencia, la educación te ayuda porque pues, desarrollas un gusto diferente, eh, puedes buscar alternativas creativas, conceptuales, que todavía no es tan fácil que una inteligencia artificial te lo dé en este momento, ¿no? Quién sabe, a lo mejor la semana que viene ya es diferente, Sí. pero, pero digamos, ahorita es un reto el tema de la adaptabilidad. Tenemos que adaptarnos al cambio. Nos ha tocado vivirlo, a ti te tocó también, la transición de lo análogo a lo digital, en el diseño, por ejemplo, ¿no? Empezaba, digo, no sé si a ti te tocó, yo creo que sí, que todavía, ¿de qué generación eres tú? 81, 85 y no había computadoras. Ok, la Mac la lanzaron en el 84 Ujú, y era bastante rústica. ujú. O sea, que a ti y a mí nos tocó aprender las cuestiones del diseño todavía parando tipografía, con las galeras, y haciendo los originales mecánicos y toda esta Stop. historia. El famoso paste stop Ujú, con el encerado o con spray Monk y el ujú. mecanorma y el letracet y pegar las letritas y todo era así por la terracería, ¿no? Sí, Digo, era romántico, pero era una paliza, ¿no? En foto, sí. misma historia. Y de repente
surgió la famosa revolución del DTP, del Desktop Publishing, ¿no? Con los programas editoriales como PageMaker, ¿no? Ahora InDesign y otros programas de edición editorial que te facilitan ya todo el tema del color, el diseño, la tipografía. Tienes en tus manos cientos o miles de tipografías disponibles. Antes era una pesadilla, tenías que comprar un libro especial de cálculo tipográfico, con las fuentes, en fin, era, era, estaba padre, pero sí, era un tema muy, laborioso, ¿no? Casi artesanal, ¿no? Sí, muy artesanal, y la foto también, así era. Ahora es un placer, ya todo lo haces en minutos, ¿no? Ujú. Pero pues también eso hace que casi cualquier persona, entre comillas, casi cualquier persona lo pueda hacer, porque una cosa es que lo hagan y otra cosa es que lo hagan bien, ¿no? Claro. Porque el hecho de que un programa te permita hacer algo no quiere decir que lo debas de hacer. Ujú. Ejemplo, la tipografía, hay veces que, no sé si no te rechinan los ojos cuando ves cómo la gente la tipografía la comprime y la distorsiona, ¿no? Para que quepa en una publicación o lo que sea, eh, porque no conocen las reglas básicas del diseño, ¿no? Ujú. Entonces, es muy importante también educar al cliente para que ellos sepan que si uno les va a hacer un trabajo profesional es porque sabes todo ese tipo de reglas que una persona que no tiene esos estudios, ese conocimiento, ni se entera, que son cosas que no se deben de hacer, ¿no? Porque hay reglas, ¿no? Y entonces conocer las bases de esto es sumamente importante. Ahí ahorita me estaba acordando a raíz de esto de una escuela, que es la escuela de Basilea en Suiza, Ujú. donde yo no estudié ahí, pero estuve como de visitante algunas semanas, en donde todo el tema del diseño estaba basado, y eso ya existían las computadoras en ese momento, cuando yo fui en el 88, eh, todo el tema del aprendizaje de la tipografía lo hacían con tipos móviles. Ujú. Entonces, había un maestro muy famoso, Wolfgang Weingart, que de hecho, este cartel que está aquí atrás Ujú. es de él. Él es el amo o fue el amo, creo que ya murió, de la New Typography suiza, ¿no? La nueva tipografía muy experimental y todo esto. Y este cuate daba clases desde poner las pequeñas letritas individuales de plomo y hacer una línea e imprimirla sobre una hoja de papel y ponerla aquí y allá y acá y tal. Y luego, ya que lo hiciste, pues pon otra línea y tal, porque toda la base de la tipografía viene desde Gutenberg Ok. y las medidas, o sea, todas las medidas, por ejemplo, el cuadratín, los puntos, todo eso, las plecas, los medianiles, toda esta terminología que mucha gente ni siquiera sabe que existe, pues Ujú. viene desde Gutenberg, o sea, Claro. tiene 500 años esto. Entonces, saber eso es clave. Y en esta escuela, por ejemplo, te enseñaban así, una letra individual en plomo, imprimirla y luego la otra, y por qué debe de haber este espacio y tal y tal y tal, y todo el tema visual y como el balance. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo están distribuidos los textos, el uso del moiré, bueno, en fin, hay toda una historia al respecto, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que hace que se diferencie un profesional de un aficionado. Ahora, el Canva, pues sí, te da opciones y pues hay la que te guste, ¿no? Pero pues se estandariza. Un cliente serio, pues sí, sí buscaría un profesional, ¿no? Definitivamente. Claro, claro. Pero Cambiando como un poquito el tema, Ricardo, platícanos qué haces para los museos, porque si hay un lugar donde hay diseños verdaderamente innovadores, donde hay arte, es justo en las tiendas de los museos.
A mí me encanta cada vez que voy a algún lugar, siempre voy al museo, a la tienda y algo compro, porque verdaderamente tienen diseños especiales, ¿no? Tienen algo diferente. Platícanos tú qué haces al respecto. Fue muy chistoso el tema porque cuando yo me metí al tema del diseño porque me gustaba la fotografía, pero pues me gustó el diseño también. Ya metido en el tema del diseño, me encantó. Y aunque mi carrera en general la había hecho siempre en el mundo de la fotografía, de repente, por mi amor también a la tipografía, al diseño, a los carteles, todo este tipo de cosas, pues nunca he estado desligado y siempre he trabajado con diseñadores gráficos, ¿no? En despachos de diseño, haciéndoles foto. Y entonces, de pronto, un día tuve un sueño muy chistoso que hoy estaba buscando justamente a ver si tenía ese ejemplo. Soñé con un altar de muertos en pop-up. No lo encuentro aquí, pero, no, sí, aquí está. Bueno, el caso es que dije, ese está interesante. Y otra vez, pues, el gusto por los viajes. Entonces, siempre que viajo, así como tú dices, me gusta visitar los museos y visitando los museos vas a las tiendas y ves cosas padrísimas. Hay muchos museos que tienen tiendas legendarias como el Louvre, como el MoMA, que tiene una tienda muy famosa, el Met, etcétera, el Guggenheim, museos internacionales. Y aquí en México, pues sí, hay muchos museos muy buenos, pero en el momento en el que empezamos a ver este tema de los museos, nos dimos cuenta de que las tiendas de museos en México no tenían la calidad de productos que veíamos en otros lugares del mundo. Entonces, en ese momento yo tenía una relación con una chava que había sido mi alumna en la Metro, por cierto, Paulina Gómez, y que en ese momento estaba yo ya teniendo una relación con ella después de muchos años de no vernos y nos gustó la idea de empezar a crear productos para tiendas de museo. Y entonces nos gustó el tema de los pop-ups, generamos ese producto, lo empezamos a vender y después empezamos a desarrollar otras cosas, incluso hasta nos compramos un equipo de corte láser. Y Mm. entonces empezamos a hacer estas cosas que son bastante originales, ¿no? Mira, por ejemplo, esto, Qué padre. Ujú. ¿no? Ajá. Este, pequeños productos Wow. que tienen como la gran ventaja de que ser súper ligeros, no utilizan nada de espacio, y esto para el turismo es bastante simpático y es muy original y nadie más en México lo hace. Entonces, entonces, nos metimos a este tema y a raíz de eso nos hemos metido a hacer otro tipo de productos, incluso proyectos para clientes directos, como por ejemplo, mira, curiosamente para la UAM, nuestra alma mater, ¿no? Qué padre. Les hicimos cosas ahora. Esto creo que lo hicieron para ahora que cambió el rector, Ujú, el rector general, les ujú. hicimos esta pieza. En fin, el caso es que nos metimos muy fuerte a este tema y creamos esta empresa que se llama Muégano Ediciones. Aquí hago un comercial, si les gustaría meterse y te gustaría meterte a ver muégano.com, ahí pueden ver las cosas que hacemos. Hacemos cosas que tienen otro tipo de proveedores también, como playeras, etcétera, etcétera, pero estos pop-ups son muy divertidos y tenemos muchísimos, bueno, hay decenas Wow, están diferentes. padrísimos, porque además, Sí, como dices, el turismo internacional casi no compra nada porque viajan con maletas muy pequeñas. Entonces, de repente las artesanías y todos los souvenirs que se hacen aquí en México son enormes, no cumplen con los tamaños. Si vienen, por ejemplo, botellas con líquido adentro, no tienen
las especificaciones que los aeropuertos permiten. Entonces, un souvenir de estos cabe en cualquier lado, está padrísimo y te llevas una parte de México. Exactamente, esa es la idea y sí, nos ha ido razonablemente bien. En la pandemia nos fue muy mal porque cerraron todos los museos del mundo, Claro. pero ahora ya nos recuperamos, ahí vamos y ha sido una experiencia padre para mí porque a pesar de que yo he sido, bueno, tengo formación profesional de diseñador, pero mi vocación ha sido la fotografía, pues también ha sido una oportunidad muy padre de reinventarme, digamos, porque la fotografía va a la baja. Hago también impresión fina para fotógrafos y artistas, ¿no? Papeles de algodón y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues hago cosas así como variaditas. Es interesante la vida que tenemos, de repente la vida nos lleva por ciertos derroteros y pues estar abiertos, ¿no? Y que los astros se alineen, como dirían, ¿no? Claro, claro. Ay, qué interesante ha sido esta plática, en verdad, Ricardo. Te agradezco y, y me gustaría que si puedes dar tus redes, porque seguramente las personas que nos han visto quisieran ver tus fotografías. No sé si tengas, bueno, si comentaste que tienes Instagram, pero ¿dónde más te pueden conocer? Sí, mira, en Instagram, mi, mi, mi red se llama Reofoto. Reo son mis iniciales, así todo el mundo me conoce como Reo, es más, mucha gente no sabe cuál es mi nombre real. Ujú. Reo Foto, Foto. Entonces, bueno, ese es mi Instagram, si quieren visitarlo. En Facebook también, creo que es Reofoto, si mal no recuerdo. Y si quieren ver las cosas que hacemos, se llama muegano.com, ¿no? También. Y hacemos impresión fina para artistas, para fotógrafos. Eh, Ay, se me olvida cuál es ahorita. Es Estudio C2 eh, Fine Art. No, ya no me acuerdo. No te preocupes, me lo mandas y yo lo Sí, pongo en la descripción del video. Voy a sí, poner ahí tus redes y pongo ok. todo lo que tú me quieras compartir. Lo ponemos en Ujú. la descripción del video para que ahí lo puedan, de ahí lo puedan consultar. Sí, métanse a muégano.com, van a ver cosas divertidas. Si quieren ver mis fotos, están ahí también en las redes sociales. ¿No? Voy a estar subiendo también cuestiones de trabajos profesionales, eso es como de obra personal, ¿no? Foto callejera, algo de paisaje, cositas de ese tipo. Y bueno, pues nada más agradecerte la invitación, estuvo bien padre. Me encanta. Muchísimas gracias, Ricardo, de verdad, por estar aquí en Vivencias Bien Vividas. Y a las personas que han visto este video, les pedimos que le den like, que lo compartan, que se suscriban al canal y que no se pierdan la siguiente entrevista. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ti por invitarme, qué gusto verte nuevamente. Gracias.